Alabe el nombre del Señor, alabe el nombre de Cristo, amén. Él vive para siempre, aleluya. Quiere manifestar cada día su misericordia en nuestras vidas. Es un día muy especial, muy hermoso delante de la presencia del Señor, amén, porque el Padre se alegra, hermanos, de vernos en su casa, amén. El Padre está alegre, así como el Señor se alegró, según la palabra del Señor, el padre de aquel hombre, ¿verdad? De aquel joven que dejó y gastó todos sus bienes. Amén. Dice la palabra que el Señor, el Padre, ¿verdad? El Padre de este joven que había hecho, ¿verdad?, tal cosa. Aún así, el Padre lo recibió de una manera especial. Amén. Y se alegró. Fue el día más hermoso para el Padre, porque podemos leer en la palabra cuando Él dice: hagamos fiesta. Alguien quiere hacer una fiesta, es que se siente alegre. Así está el Señor en esta noche, mirando a cada uno de los que están aquí. El Señor se siente feliz, se siente alegre del ver a sus hijos a la mesa, amén. Todos los padres que muchas veces no tenemos la bendición de tener a los hijos todo el tiempo, todos los días en la casa, creo que se siente algo bonito, ¿verdad?, para los padres cuando en una ocasión se reúnen todos y están alrededor de la mesa. Es un día para los padres, ¿verdad?, muy alegre, más para cuando la gente ha quedado anciana, ¿verdad? Anhelan que los hijos lleguen a su casa y se reúnan. Yo puedo ver el rostro de los ancianos felices cuando ven a sus hijos en casa, compartiendo con los hermanos. Todo eso, ¿verdad?, pues tiene mucho que enseñarnos en cuanto a lo que siente Dios también. Por eso el Señor se llama nuestro Padre Celestial. Y cuando estamos alrededor de su mesa, en su casa, seguramente, ¿verdad?, es el día más hermoso que el Señor siente con nosotros, que estamos, ¿verdad?, con Él, dispuestos para escucharle, porque Él quiere hablar a nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. Y en esta noche, hermanos, vamos a hablar de algo muy importante, como ya lo vimos allá en el tema, ¿verdad? El temor y la reverencia a la presencia de Dios. La presencia de Dios. En una ocasión dijo Jacob, que estaba huyendo de su hermano, yéndose a otro lugar para que pudiera estar seguro. Dice la palabra que en esa ocasión Jacob se acostó a dormir en un lugar, y él durmió en ese lugar sin saber lo que en ese lugar había. Bueno, dice la palabra que él soñaba que ángeles subían y ángeles bajaban de aquel lugar, y vio que la puerta del cielo estaba por encima de aquel lugar. Y dijo Jacob: qué terrible es este lugar. No sabía que aquí estaba la presencia de Dios. Así la presencia de Dios, hermanos, está en un momento con nosotros, sanando nuestras heridas, tomándonos en sus brazos, amándonos, manifestando su grande amor y su misericordia. En otras ocasiones encontramos la presencia de Dios en la palabra misma, matando a alguna persona, destruyendo un pueblo. Y la presencia de Dios tiene muchas cualidades. Dios mismo, ¿verdad? En una ocasión Elías estaba esperando que el Señor se manifestara en el desierto,
Y dice la palabra de Dios que escuchó un ruido muy fuerte que venía quebrando árboles, un torbellino fuerte, poderoso. Y Elías, dice la palabra, que pensó que ahí estaba la presencia de Dios. Pero pasó y Elías dice, no estaba la presencia de Dios ahí, porque Elías había aprendido a sentir la presencia de Dios. Y luego así se manifestaron otras rayos, truenos. Pero dice la palabra, la presencia de Dios no estaba ahí. Y luego dice que vino un viento suave, como un silbido, muy tranquilo. Y dice que allí estaba la presencia de Dios. Así que la presencia de Dios es una cosa muy especial que Dios nos ha dejado en este mundo, para que cada uno de nosotros aprendamos a vivir en la presencia de Dios. Él está hoy en este mundo. Hoy Él ha extendido su presencia a esta humanidad. Cuando Él dice que hoy es tiempo de gracia, quiere decir que es tiempo de amor, tiempo de perdón, tiempo de misericordia, tiempo de que la luz venga al mundo. Decía Salomón, ¿podrá habitar Dios con el hombre? ¿Podrá Dios estar en este mundo? Porque Salomón le había hecho el templo y le había dicho, Señor, ahora hemos hecho el templo, desciende y habita con nosotros. Porque el Señor habitaba en el tabernáculo. Y aquel día que Salomón estaba dedicando el templo, decía él, oh Jehová, tú que habitas en la oscuridad. Y esa palabra significa que Dios tiene el poder de poder estar en la oscuridad. No significa que le agrade la oscuridad, pero Él puede estar en la oscuridad, porque Él es luz. Porque donde Él llega, la oscuridad se vuelve luz. Y entonces digo, Señor, ven a morar con nosotros. ¿Podrá resistir tu presencia este templo que he hecho? Digo, Salomón, si aún ni los cielos y con todo y la tierra no pueden soportar tu inmensidad, tu poder, ¿cómo es que podrás estar en un lugar como este? Por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y ese es Jesús de Nazaret. Dale un aplauso a Cristo, que Él vino, hermanos, amén, para estar y habitó entre los hombres. Aleluya. Pero hay una cosa que hoy Dios quiere enseñarnos, hermanos, a través de su palabra en esta noche. Y es el temor y reverencia a la presencia de Dios. Y vamos a leer la palabra del Señor allá en el libro de Hebreos. Les invito a buscar en el libro de Hebreos. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 12. En sus versos 28 y 29 leemos de esta manera. Pueden ponerse de pie un momento, hermano. Alabe a Dios, amén. Él está aquí, su presencia sana, su presencia, hermanos, amén, fortalece. Así que gócese un momento en la presencia del Señor. Dice así la palabra de Dios en el verso 28 y 29. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Bendito sea el nombre de Cristo. Y estamos, hermanos, viendo, hermanos, este tema. El Señor nos ha inquietado en el corazón de llamar al pueblo de Dios a considerar, hermanos, la presencia de Dios en sus vidas.
Es decir, entre muchas cosas que tenemos que aprender, desde que empezamos este estudio, hemos estudiado la palabra, ¿verdad? Apártate del mal, aviva el fuego, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, orad sin cesar. Todo esto es importante. Todo eso que dice el Señor es parte de el servicio a Dios y es parte de su misericordia y su amor. Pero entre todas estas cosas, Dios quiere que nosotros podamos aprender, hermanos, a temer a la presencia de Dios, a respetar la presencia de Dios, a tener reverencia, temor y reverencia a la presencia de Dios. Nosotros no vimos los tiempos de Moisés, cuando solamente porque Aarón y María, dice la palabra, que hablaron así un poquito como una pequeña crítica, como que solamente dijeron como que Moisés como que está un poquito mal lo que hace, ¿verdad? Yo creo que María y Aarón no hablaron así muy despiadadamente contra Moisés. No lo criticaron así como a veces nosotros decimos, hablamos muy mal de la gente casi con odio. No. Yo creo que María y Moisés, y Aarón, cuando criticaron a Moisés, lo hicieron con el más cuidado que pudieron. Es decir, trataron de considerar de que Moisés era un siervo de Dios, pero ni por más hablaron mal. Cuando ellos consideraron a Moisés como que estaba en adulterio, porque había tomado a una mujer, y así como que dijeron algo, dice la palabra que enseguida ellos se llenaron de lepra, porque les digo el Señor: ustedes han hablado contra mi siervo. Ha sido grave para Dios. No vivimos esos tiempos cuando por atreverse a hacer algo ante la presencia de Dios caía muerto 20,000, 30,000, 40,000 hombres por haber hecho una cosa que va en contra de Dios. Una cosa que hoy creo que muchas veces lo hacen los hombres en la tierra, pero nadie cae muerto. Pero la palabra de Dios nos enseña la gravedad en su palabra. Por eso es bonito estudiar la Biblia, porque ahí encontramos en realidad cómo temer a Dios. Hoy en día no podemos enseñarles de esa manera, porque Dios no nos está enseñando de esa manera. Es decir, uno entra al templo, viene a cantar a Dios y se comporta a veces de una manera inadecuada, pero o sea, en este momento la gracia de Dios como que nos ayuda para que no caigamos muertos, sino que aprendamos y nos enseñen y nos corrijan, etcétera. Porque no nos están enseñando como enseñaron al pueblo de Dios, con muertes, que una falta caía muerto muchos. Y así se entendió que la presencia de Dios era algo que se le debía tener temor y reverencia. Llegaba el momento que ellos no podían levantar la mirada para ver alguna cosa santa si no les dicen que lo pueden mirar. Así que ellos se acercaban inclinados, no miraban cualquier cosa como si fuera simplemente algo normal. Entonces la Biblia nos enseña muchos cuadros de cómo se reverenciaba la presencia de Dios, cómo se temía la presencia de Dios. Y como lo vemos en la Biblia, allí podemos tomar ejemplos de hoy cómo tú tienes que estar delante de Dios. Porque hoy no hay cosas que sucedan aquí, que alguien venga y se hinque y de repente esté profanando el altar porque se acercó tal vez de una manera no sincera. En ese tiempo, entrar en la presencia de Dios con un pecado o no ser sincero, uno cae muerto. Pero aquí podemos venir al altar. No sé, puede ser que alguna persona
no considere que tan temible es estar en el altar. Porque hoy no vemos cosas así. Pero no por eso ha dejado de ser santo y de ser temido y de tener reverencia ante las cosas santas de Dios. Los católicos, cuando van a la iglesia católica, aquí en Jalachó, por ejemplo, desde el reloj, ustedes conocen a Jalachó, ¿verdad? Desde donde está el reloj, cuando ellos entran en esa parte para irse caminando a la iglesia, que era como una valla que había allí de columnas antes, ahora no sé cómo está, no me he dado cuenta. La gente desde que dobla para ir allá, hermanos, se está persinando. No sé si es así se dice, pero como que están manifestando desde cada vez que se van acercando, están como que reverenciando que están delante de la santa iglesia, del lugar santo. No están mal los católicos. Las cosas de Dios son santas. El problema de los católicos es que reverencian tanto el santuario, el edificio, pero su vida no lo cuidan. Muchos de esos a veces están en adulterio, están hasta borrachos, etcétera. Muchas faltas en sus propias vidas, pero casi besan las piedras de la iglesia, ¿no? No está diciendo Dios que nosotros tengamos que hacer tal cosa. Necesitamos aprender a tener temor a la presencia de Dios y respetar, por ejemplo, la casa de Dios. Aquí no podemos hacer cualquier cosa. Cuando tú lees la palabra de Dios y te empiezas a vivir en el temor de Dios, te das cuenta que llegar a la casa de Dios debe de haber reverencia, debe haber temor, porque estamos entendiendo que en este lugar se invoca el nombre de Dios. Y no somos fanáticos o religiosos, ¿verdad? Sino que entendemos que hay que santificar nuestra vida, nuestro cuerpo, pero también hay que respetar la casa de Dios. O sea que las dos cosas son válidas para aquí. Es ese temor que Dios está pidiendo hoy a la iglesia de aquí. Que empecemos a observar que aunque veamos este lugar como lo vemos, tal vez un poco irregular porque está en construcción, pero este lugar es el lugar donde se reúne el pueblo de Dios, la iglesia del Santo Señor Jesucristo. De manera que sí tenemos que aprender a tener esa reverencia, ese temor al acercarnos. Pero ¿cuál es ese temor? Hoy, ¿cuál es ese temor? Lo demuestra uno, hermanos, pues viniendo al altar. Como una vez, ¿verdad?, exhortaba mi hermano Salatiel, porque decía a los hermanos, aunque lleguen un poco tarde porque se atrasaron por alguna razón, vengan al altar. Dios quiere que vengan al altar. Dios quiere que se arrodillen. Claro que entendemos a algunos que no pueden arrodillarse, ¿verdad? Aún así, algunos pudieran venir al altar aunque sea de pie. ¿Por qué? Porque cuando tú entras en una casa, por ejemplo, tú no entras y te sientas en la hamaca, ¿verdad? No llegas y te sientas en la sala. Uno llega y busca al dueño, al que está allá, y lo saludas y le dices buenos días, buenas tardes, ya vine. Y los que somos un poco más respetuosos, no nos sentamos hasta que nos digan ahí está la hamaca, ahí está la silla. Aunque le veamos la silla, no nos sentamos hasta que nos digan aquí está la silla, siéntate, ¿verdad? ¿O no es así, hermanos? ¿Cuántos dicen amén? Así es. ¿Verdad que no nos gustaría que alguien venga a nuestra casa y cuando llame, cuando hable, ya entró, ya se sentó y está meciendo cuando entres en el cuarto? Y diríamos, ¿y este qué le pasa? Que no respeta, ¿verdad? Eso es nuestro concepto en nuestra casa. Pero ¿quiénes somos nosotros para que nos respeten así? No somos nada. Pero ¿quién es Dios para que entremos en su casa y no vengamos a saludar por lo menos? Amén. Venir al altar es como venir a saludar al Señor. Señor, ya vine. Señor, ya estoy aquí. Señor, quiero que me hables. Quiero oír tu voz.
quiero sentir tu presencia. He venido por ti, he venido. No vine a juzgar a nadie. Vine porque tú estás en este lugar, porque aquí se invoca tu nombre, porque este lugar ha sido selecto, se ha separado aquí. Aquí no hacemos otra cosa más que orar y alabar a Dios. Por eso es un lugar especial. Abraham, donde quiera que él iba, dice la palabra, donde quiera que él llegaba en un lugar donde como que sentía que allí es donde Dios le había dicho: detente aquí, quédate en este lugar, mora en este lugar. Entonces dice que Abraham enseguida juntaba piedras, armaba un altar y ahí hacía un sacrificio y elevaba un culto a Dios. Si aquí vamos a morar, si aquí Dios va a estar con nosotros, lo primero que necesitamos tener es un altar donde Dios hable con nosotros y se manifieste. ¿Cuánto alaban al Señor? Aleluya. Pero si eso es así, yo estoy seguro que Abraham no tiraba su sabucán sobre el altar, no llegaba y tiraba, ¿verdad?, sus botas sobre el altar, sino que ese lugar que él había levantado de piedras, aunque sea algo rústico, era un lugar santo. Allí solamente se iba a invocar el nombre de Dios. Y todos esos principios de la presencia de Dios, o el temor y la reverencia a Dios, lo tenemos que seguir cultivando, hermanos, con nuestros hijos. Porque es importante que nuestros hijos aprendan que ir a la casa de Dios es algo muy santo y especial. Les tenemos que enseñar. No somos católicos, no van a besar el templo, pero tienen que aprender que cuando vienen a este lugar, es un lugar donde se alaba a Dios. Los niños, aunque son tercos, son porque es por su naturaleza, ¿verdad? Aquí tratamos de tolerar un poquito hasta que van creciendo, caminan y andan, pero ya llega una edad que ya, como ese niño que está ahí, mira, sentadito. Y cuando vino al altar, yo vi que estaba orando, y cuando se levantó lo saludé y le dije: eres un siervo de Dios, le dije. Y está bien. No todos aprenden como él, pero tienen que aprender. Amén. Tienen que reconocer que este lugar es un lugar especial, que cuando entran tienen que marcar una diferencia entre entrar en la escuela, o entrar en el mercado, o entrar en un local de fiestas. Es muy diferente cuando tú entras en este lugar. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos están, aleluya, entendiendo este mensaje del Señor? Entonces necesitamos, claro, para enseñar eso a nuestros hijos también, primero necesitamos experimentar por lo menos un poquito la presencia de Dios en nuestra vida. Porque cuando experimentamos la presencia de Dios en nuestra vida es cuando sabemos qué tan hermoso es y cuánto vale. No quisiéramos hacer algo y que la presencia de Dios sea contristado y se vaya. Eso hacía todo santo que había vivido una experiencia con la presencia de Dios. Siempre decían: no, como decía David, no me eches de tu presencia, Señor. No quites de mí tu Santo Espíritu. Porque David había experimentado la presencia de Dios, y David quería que Dios se quede, pero había algo. Si David fallaba o hacía algo en contra de Dios, Dios se va a retirar. Dios se va a ir de ese lugar, de él y de su presencia. Entonces David decía esto porque él había comprendido desde pequeño qué es la presencia de Dios. Entonces él temía que un día la presencia de Dios se fuera de su vida. Y son los que enseñan a sus hijos a temer a Dios. Dice entonces el libro de Hechos que leímos, Hebreos, perdón, dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, o sea, nosotros, hermanos, cuando Israel estaba en el desierto, era un reino que se iba a mover, era un reino, cosas que iban a cambiarse. Pero ahora nosotros, dice Hebreos, hemos recibido nosotros un reino inconmovible.
quiere decir que ya está establecido. Si el altar en el tiempo de Moisés era terrible la presencia allí, hoy es mucho más. Amén. Porque ahora ya está el verdadero altar. Ahora ya está la verdadera presencia. Amén. Y dice acá: así que recibiendo nosotros a la iglesia un reino inconmovible, tengamos gratitud. Que eso es una cosa que caracterizaba al pueblo de Dios, es que no podían ir a la casa de Dios sin llevar un presente, ni siquiera visitar a un profeta. Por eso decían aquellos amigos de Saúl, o Saúl decía, cuando le dijeron, ¿verdad?, uno de sus compañeros: vayamos a ver a un profeta que está acá cerca. Y dijo: pero yo no tengo un presente para un profeta, ¿cómo vamos a ir? Y el ayudante le dijo: yo tengo aquí unos menudos, vamos, y con eso vamos a hablar. Hoy seamos agradecidos a Dios. Vengamos con acción de gracias. Alabe a Dios, adore a Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Alabe a Dios, hermano, alabe a Dios. Tal vez no trajo dinero, pero alabe. O trajo su boca para alabar, sí, ¿verdad? Alábalo. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole, dice, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y acá es donde estamos diciendo que la presencia de Dios, hermano, te sana, te salva, te abraza, te consuela, te levanta. Sientes algo precioso, pero la misma presencia de Dios puede ser el fuego que te consuma y te destruya en un momento. El peligro de no tratar con temor y reverencia todo lo que representa la presencia de Dios, que el culto representa la presencia de Dios. El servicio, el trabajo que se hace para Dios es santo, hermano. Cuando usted está en el trabajo de la obra de Dios, sea en la cocina, sea en el patio, en el baño, la misma palabra nos enseña que cuando los apóstoles dijeron: vamos a buscar a personas que atiendan a las viudas, que atiendan las mesas, no sé si era comida o era despensa que iban a dar, pero decían ellos: busquemos a hombres llenos del Espíritu Santo para que hagan esta labor. ¿Por qué? Porque el servicio, hermano, representa la presencia de Dios. Hay que cuidar cómo tratamos el trabajo de la obra de Dios, cómo tratamos a los que trabajan en la obra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es importante, porque el servicio porta la presencia de Dios. El culto porta la presencia de Dios, porque si no hay presencia de Dios, entonces este culto no sirve para nada. Pero sabemos que Él está aquí y tenemos que tener esa reverencia, ese temor de acercarnos a Él. Todo instrumento, todo lo que sirve para la casa de Dios, por muy sencillo que lo veamos, está puesto para la obra de Dios. Todo lo que yo compro para que me sirva para ponerlo aquí en el altar, no lo uso para otra cosa, solamente para meter la palabra y todo lo que tenga que ver con la palabra. ¿Por qué? Porque este lugar es santo. Amén. Y así es. Tiene que ver ¿qué traigo aquí? Sí. ¿Cómo cuidamos lo que traemos para el Señor? Y líderes, dice acá: culto, servicio, instrumentos y líderes. Los líderes que están puestos. Moisés era un líder que Dios mismo lo puso. Por eso cuando María y Aarón hablaron en contra de Moisés, aunque parece, cuando usted lee la palabra, parece que Moisés estaba haciendo algo que no estaba tan correcto, enseguida estas dos personas quedaron leprosos. Y les dijo el Señor: vayan y pidan perdón. Vayan y Moisés va a orar por ustedes y así se van a sanar. Pero hoy podemos hablar contra los líderes y no vemos que nos quedemos leprosos. Viene de una manera diferente. Hoy todo eso va a tener consecuencias. Déjame decirte que todo atrevimiento
a las cosas que portan la presencia de Dios, hermano, trae consecuencias. No te queda leproso, pero va a llegar el día que si tú no pides perdón y reconoces que lo que tú hablaste es en contra de la presencia de Dios, va a llegar el día. Así pasen 20 años, así pasen 30 años, un día eso vas a tener que pasar por la consecuencia. Es lo que te puedo decir. Por eso uno ve tantas cosas que pasan a las personas y dicen, pero ¿qué le pasa? ¿Por qué le pasa tantas cosas si él veo que no, o esa persona no ha hecho nada malo? Tú no sabes qué ha dicho, tú no sabes qué ha hecho, tú no sabes cómo ha tratado la presencia de Dios. No caen muertos. ¿Por qué? Porque eso es misericordia de Dios. ¿Por qué después de 20 años te puede venir la consecuencia? ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia y espera que durante esos 20 años te acuerdes y digas, Señor, en esto le fallé, en esto te fallé. Me atreví a hablar, me atreví a decir algo en contra de tu obra. O hice algo en tu obra que no es correcto. Porque va a venir la consecuencia. Eso se lo puedo asegurar. ¿Cuándo? No inmediatamente. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. No estamos en el tiempo de la ley, cuando apenas haces algo te traen y te apedrean. No, pero te va a venir muchas veces con tus hijos, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu propia salud. Va a venir algo que tú hasta vas a preguntar, ¿y yo qué? ¿Por qué? Como algunos preguntan, ¿yo qué hice? ¿Por qué tengo que vivir esto? ¿Por qué a mí me está pasando esto? Porque un día hicimos algo donde si Dios habló a Aarón y a María, hermano, es una muestra de que Dios va a traer consecuencias de cualquier atrevimiento que tengamos contra las cosas de Dios, que son santas. Aún David, aún Saúl, siendo casi un endemoniado ya, porque dice la palabra que un espíritu inmundo lo había trastornado, David, dice la palabra, que no se atrevió a hablar contra Saúl, ni a tocarlo, ni a matarlo. Y dijo David, que Dios juzgue a Saúl, pero yo no voy a levantar mi mano contra el rey. Y aún Dios ya lo había desechado, pero eso fue una manera de demostrar el temor que debe sentir las personas a la presencia de Dios, lo que porta la presencia de Dios. Porque Saúl, aunque era rebelde, pero Dios lo había ungido como rey y él representaba la presencia de Dios. Todo esto porta la presencia de Dios. Hay un caso en el libro de Samuel que nos hace entender, hermano, esto que estamos diciendo, y quiero que lo entienda leyendo esta palabra. Un caso de un muchacho que murió inmediatamente porque se atrevió a tocar el arca. El arca del pacto era una cajita, hermano, de madera cubierta de oro. Pero no era eso la importancia. La importancia es que el arca representa y portaba la presencia de Dios. Ninguna persona puede solamente acercarse y tocarlo y checar como lo hacemos con los muebles. A ver, no. Husmear ahí no se puede. Tocarlo no se puede. Dice la palabra que le hicieron unas varas largas para que los levitas ni siquiera se acercaran a él, sino que aquí a una distancia lo alzaban, y otro allá y otro acá, porque esta caja portaba la presencia de Dios. Bueno, pero en esta ocasión dice en 2 de Samuel 6:3, dice así: pusieron el arca, dice, de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron, dice, de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, dos hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. ¿De dónde habían sacado eso de llevar el arca en un carro nuevo? Los filisteos, cuando ellos robaron el arca, secuestraron el arca,
Dice la palabra que para devolvérselo a Israel, porque cuando estaba el arca delante de sus dioses, amanecía y el Dios de ellos se había caído hincado delante del arca. Entonces ellos dijeron: no funciona. Y luego se enfermaron de cáncer todos, tumores, dice la palabra. Y entonces mandaron el arca otra vez a Israel, pero con un carro nuevo y con bueyes. Pero el arca nunca se lleva así. El arca lo tienen que cargar los levitas. La presencia de Dios tiene que estar en nuestra vida. No podemos tener la presencia de Dios en objetos. La presencia de Dios está en tu corazón. Y dice aquí la palabra: y llevaron a la casa de Aminadab, de la casa de Aminadab, que estaba en el collado, y Usa y su otro hijo, dice, hijos de Aminadab, guiaban el carro nuevo. Allá en la casa de Aminadab, hermano, duró 20 años el arca. Alguien que se hace cargo del arca, porque cuando trajeron esa arca los filisteos y lo devolvieron, allí dejaron, ahí quedó el arca, allí lo encargaron, podríamos decir. Pero hermano, que el arca, algo tan importante que porta la presencia de Dios, esté en casa de una persona, es como para que le enseñe a sus hijos el temor de ese mueble, de esa presencia de Dios. Pero Abinadab parece que no le enseñó a sus hijos ese temor. Y dice aquí en 2 de Samuel 6, 5 al 7, dice: y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron, dice, a la era de Nacón, Usa, dice, uno de los muchachos, uno llamado Usa, extendió su mano al arca de Dios, dice, y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban y el arca, hermanos, ya iba a caer. Y este muchacho, cuando vio que el arca se estaba cayendo, metió la mano y agarró el arca. Pero a pesar que pareciera un favor, eso no era permitido. Y esto debía de saberlo Usa. 20 años estuvo el arca, 20 años estuvo la presencia de Dios en casa, y no aprendieron y no entendieron que ese llamado arca era realmente un mueble importantísimo, porque allí estaba la misma presencia de Dios. Y entonces dice: el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, dice aquí, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Esto es lo que nos hace ver, amado hermano, el temor que tenemos que tener a toda cosa, porque hoy no tenemos, hermano, la presencia de Dios en una caja de madera. Hoy la presencia de Dios está en cada uno que alaba a Dios, está en cada uno que adora a Dios, está en aquellos que sirven al Señor. Amén. Si tu esposo sirve al Señor, él porta la presencia de Dios. Ten cuidado cómo tratas a ese varón. Si esa mujer está sirviendo al Señor con todo su corazón, ten cuidado, varón, cómo tratas a esa mujer, porque esa mujer porta la presencia de Dios. Y dice la palabra que Usa cayó muerto. Sí, la confianza y la costumbre de estar en las cosas de Dios es peligroso. Muchas veces el simple hecho de acostumbrarse a llegar al templo como si fuera nuestra propia casa puede ser, hermano, amén, algo peligroso, porque muchas veces llegamos a perder esa devoción, llegamos a perder, hermanos, amén, ese temor, ese respeto que debe tener el saber que estamos en la presencia de un Dios verdadero, poderoso,
real, invisible, pero que Él está en esta noche, en este lugar. Alaba el nombre de Cristo. Él está aquí, aleluya. Perder la confianza, acostumbrarse más bien de cantar. ¿Cuántas veces ya estamos tan acostumbrados a cantar que cantamos hasta medio durmiendo? Porque como que le estuviéramos cantando a un Dios de palo que no ve, que no siente, que no se da cuenta que lo estamos haciendo de una manera irreverente, no con deseo de hacerlo. Y hermano, todo eso, por eso cuando venimos a la casa de Dios debemos de venir dispuestos a adorar al Señor, alabarlo, a menos que no sepamos el canto. Ay, perdón, amén. Si usted no sabe la letra, pues no lo sabe, no puede cantar. Levante su mano, aplauda, ore, adore a Dios con sus palabras. Pero si sabe la alabanza, cante. Porque Dios espera que los que llegan delante de Él, la manera que tú lo reconoces con temor y reverencia, es que tú le alabes con todo el corazón. Es que tú cantes y adores. Tomes en cuenta que aquí no son personas los que nos reciben, sino es la presencia del Espíritu Santo, el que te ama, el que te cobija, el que quiere ayudarte, el que quiere llenar tu vida cuando tú vienes a este lugar. Pero la confianza, 20 años estuvo el arca. Yo creo que Usa de repente vio el arca como si fuera cualquier cosa, un mueble más en su casa. Que si se está cayendo el ropero que estamos transportando, mete su mano uno y lo empuja como sea. Pero eso no era un mueble nada más. Tal vez Aminadab nunca le enseñó a sus hijos que eso es terrible, tocar eso si no hay permiso de hacerlo. Que solamente los levitas debían de levantar el arca y transportarlo. Pero se ve que hubo la falta de instrucción. Pero a pesar de esa ignorancia, no podía pasar por alto Dios esto. Y dice la palabra que cayó muerto. Tal vez hubiera sido bueno que hubiera caído tal vez un poco lastimado, enfermo, y luego que se levante. Pero dice la palabra que cayó muerto. ¿Qué nos quiere enseñar realmente ese detalle? Nos está mostrando la gravedad, como dice ahí, la temeridad de meternos con la presencia de Dios. Muchas veces dejamos de que, por no enseñarle a nuestros hijos todo lo que se hace en la casa de Dios. He visto en algunos lugares donde a veces hasta el hablar en lenguas se burlan de ello. Oyen hablando en lenguas a personas y se burlan y están faltándole a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque todo eso representa la presencia de Dios. Hay que tener temor, hay que decirle a nuestros hijos: cuando tú escuches eso, arrodíllate. Cuando tú escuches eso, vete al altar, hijo. Es Dios que está hablando, es Dios que se está manifestando. Pero a veces, por escuchar profecías, por escuchar hablar en lenguas como algo ya como una costumbre, resulta que cuando lo oímos que Dios se está manifestando de esa manera, muchos se quedan en su lugar. Ya les da igual que si se habló profecía o lenguas o se oró. Ya puede uno quedarse simplemente observando. No. Y eso muchas veces es importante que nuestros hijos aprendan a honrar todo lo que tiene que ver con Dios, mi hermano. Porque es peligroso que nos acostumbremos a llegar a la iglesia como llegar a un lugar que hasta nos fastidia. Es una irreverencia mostrar fastidio en la casa de Dios. Necesitamos estar despiertos, sobrios, delante de aquel hermano que merece toda la alabanza. ¿Cuánto le pueden dar una alabanza al Señor con sus labios? Adore al Señor.
La presencia de Dios hoy está en los creyentes y líderes representan el arca, la presencia de Dios. Cosas terribles pasaron en los tiempos antiguos para que nosotros aprendamos, hermanos, principios del temor y reverencia. Había un hombre calvo, aunque no lo dice la palabra, pero aquí lo dice. Es decir, no lo dice textualmente que era un calvo, pero aquí dice el verso en Segunda de Reyes 2, 23, 24. Allí, ¿verdad?, a Eliseo, sucesor de Elías, un hombre terriblemente lleno de la presencia de Dios, como hoy lo podemos entender. Había Elías, ¿verdad?, dejado como sucesor a Eliseo, y dice la palabra que le había dejado el manto. Eso significa que le había dejado, hermano, la misma unción que Elías tenía. La misma unción tenía Eliseo. Amén. Y dice aquí la palabra del Señor: después subió de allí Eliseo, subió a Betel, que es un lugar donde estaba uno de los altares de Dios. Y dice acá: y subiendo por el camino, Eliseo dice, salieron unos muchachos. Pero vea, hermano, cuántos muchachos estaban allí. No sé si había un evento allí de jóvenes, porque aquí dice que murieron muchos. Dice acá: y estando, ¿verdad?, salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban, dice, de él, diciendo: calvo, sube, calvo, sube. Le decían a Eliseo. Creo que lo veían curioso y pensaban que con el siervo de Dios se puede jugar, se puede vacilar. Yo creo que eso fue como un vacile, ¿verdad? Hoy dijéramos tal vez: solo estaba yo jugando, ¿verdad? Solo te estaba yo vacilando. Y le estaban echando porra a Eliseo. Pero esto, hermanos, era más bien, según delante de Dios, esto era como una ofensa. Estaban hablando algo mal de este hombre y se burlaban, dice acá, de él, diciendo: calvo, sube, calvo, sube. Y mirando, dice, él atrás, Eliseo los vio y los maldijo por lo que habían hecho, por lo que habían dicho, y porque dice la misma palabra que se estaban burlando. Y lo maldijo, dice, y en el nombre de Jehová, dice, y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos, dice, a 42 muchachos. Salieron dos osos, dice la palabra, y despedazaron imagínense, hermano, enterrar a 42 muchachos. Y se habrán preguntado los vecinos, los padres de los muchachos: ¿pero qué hicieron estos muchachos? ¿Qué tan terrible, qué cosa terrible habrán hecho estos muchachos para que merezcan morir de tal manera tan trágica? Hermano, esto fue una cosa terrible. Imagínense, hermano, enterrar a 42 jóvenes, muchachos que tenían la vida por delante. Pudiéramos decir, eso se lamenta mucho más cuando muere un viejito, ¿verdad? Es triste, se lamentan, pero dicen: ni modo, ya está viejito, ¿qué más esperaba? Pero ver morir jóvenes. El caso de Usa, cuando el arca es llevado en casa de Abinadab, ese Usa era un niño apenas. Era un muchacho apenas, un niño. Creció allí viendo el arca. Faltó que Abinadab le dijera: hijo, esto que tú ves acá, esto porta la presencia de Dios. Tú
no te puedes acercar como sea, tocarlo, hacer algo. Algo faltó allí. Y eso es lo que muchas veces ha faltado, hermano, en la instrucción de nuestros hijos. Si nuestros hijos muchas veces no tienen un respeto a las cosas de Dios, es porque a veces nosotros no les hemos dicho, o no les hemos reafirmado, no les hemos dicho seguidamente, constantemente, porque a los niños hay que decirles, hermanos, siempre las cosas. Nunca digas ya me cansé, ya te lo dije 1000 veces, aunque se lo hayas dicho 2000 veces. Tienes que seguir diciéndole la palabra a tu hijo, porque el Señor dijo en su palabra: instruye al niño en su camino, así cuando fuere viejo no se apartará de ese camino. Alaba al Señor. Esa es la petición de nuestro Dios. Que los hombres, que nuestros hijos conozcan el temor de Jehová en las cosas de Dios. Hay personas que dicen: yo no voy al templo porque soy malo. Dicen: porque si voy es mucho, no sé, mi pecado, creo que ofendo hasta la casa de Dios. Así piensan muchos. En una manera es bueno lo que piensan. Es cierto que tienen que considerar que llegar a la casa de Dios es llegar a un lugar santo, es llegar a un lugar especial. Por muy humilde que se vea el templo donde vamos, no se trata de cuánto cuesta, de qué color es, sino se trata de la invocación que se hace. Por eso es importante que en casa invoquemos el nombre de Dios. Porque no importa, hermano, amén, cuál sea tu grado, o cuál sea tu conocimiento, cuál sea tu nivel social. Donde está la presencia de Dios, allí está el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él es el que defiende. Dice la palabra: Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No importa si estás en una casita de madera, Jehová puede estar allí guardando tu vida, guardando tu salud, guardando a tus hijos. Pero por más que nosotros tengamos cualquier tipo de seguro, no hay nada seguro cuando no se tiene la presencia de Dios en casa, y cuando no se conoce el respeto a Dios mismo. Porque Dios, dice la palabra, que hoy está en todas partes. El hombre debía de honrar a Dios desde que se levanta. Cuando tú te levantas, lo primero que tú miras es a Dios. Porque el único que nunca va a faltar en tu casa cuando tú te levantes es la presencia de Dios. Todos se pueden ir al trabajo, se pueden ir los hijos a la escuela, pero el que está allí siempre contigo es la presencia de Dios, que vive Jehová de los ejércitos, que hace estas cosas. Aleluya. Gloria a Dios. Y eso es lo que dice el Señor en su palabra. Amén. Gloria a Cristo. Tener un cargo, hermanos, es portar la presencia de Dios. Somos sacerdotes de Dios ahora. Amén. Ahora portamos la presencia de Dios. Por eso, hermano, dice la misma palabra que recibir a alguno en tu casa con el simple hecho de darle un vaso de agua al siervo de Dios, o aquel que porta la presencia de Dios, no tiene que ser el pastor solamente, sino cualquier hermano que te visita. Amado hermano, trátalo como hijo de Dios, porque lo es. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahí está la presencia de Dios. Por eso dice la palabra, amén, que podamos nosotros sujetarnos los unos a los otros, que veamos siempre a los demás como nuestros superiores, que aprendamos a respetar a nuestros hermanos, a la iglesia, a los siervos de Dios, la casa de Dios. Todo lo que tenga que ver con el Señor, hermano, debe de ser algo que se respete. Pero cuando nosotros aprendemos a vivir así, vamos a aprender también a respetar a todo. Podemos salir afuera y los hijos de Dios son aquellos que son más conscientes del respeto a las personas.
Por eso el Señor quiere que la iglesia aprenda a tener temor, a tener reverencia, hermanos, a las cosas de Dios. ¿Sí? Aún la palabra misma de Dios, donde ponemos la Biblia en casa. No estamos diciendo que adoremos la Biblia como si fuera un amuleto, porque muchos lo hacen así. Pero los hijos de Dios tenemos que tener, hermano, la palabra de Dios no puede estar tirado entre las ropas, tirado sobre las sillas y que uno tire cosas encima. Porque la misma palabra de Dios, este libro, porta la presencia de Dios, porque porta la misma palabra del Dios eterno. Por eso aquellos que tienen su Biblia en su celular tienen que tener cuidado. No puedes estar usando ese celular para leer la palabra y con el mismo estar viendo cosas inmorales. Pero claro, los cristianos no deben hacer esas cosas. Así que un cristiano puede tener su Biblia en su celular, porque todo lo que el cristiano porta debe ser santo, porque la presencia de Dios está en todas las cosas que hacemos. Dios no está solamente en el templo. Antes se consideraba que solamente en el templo, en un lugar como este, está Dios. No, Dios está en todas partes. Dios está en tu vida. Cuando tú permites que entre a tu vida, Él está contigo en tu casa, en todos tus negocios, en todo lo que tú hagas. Lo que debe estar allí es la presencia de Dios, para que guarde tu vida, para que guarde tus cosas, para que guarde tu economía, tu salud, y todo lo que tú posees esté en las manos del Todopoderoso. Cuando alaban al Señor. Y la presencia de Dios es algo que se siente, hermano. Es algo que realmente se vive. Cuando uno menciona el nombre de Dios, cuando uno ora, hermano, siente que hay algo especial. No es como decir cualquier cosa, no es como platicar con cualquier persona. Cuando hablas con Dios, es la misma presencia que te hace sentir que estás hablando con alguien especial, que no es un hombre, que Dios responde, que Dios ama. La presencia de Dios, hermano, amén, es el mismo amor de Dios manifestado para la vida de cada uno de los que hoy estamos entendiendo que Dios existe. Y por eso dice aquí esta palabra, así dice, sirvamos a Dios agradándolo, dice, con temor y reverencia. A Dios no solamente hay que mencionarlo, no solamente hay que decir sí, hay Dios, y solamente dice aquí, así sirvamos a Dios, agradándole, dice, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y por eso Usa, el hijo de Abinadab, cayó muerto. Por eso estos 42 jóvenes, hermano, cayeron muertos, despedazados aquel día. Porque con la presencia de Dios no se juega. Pero alguien dirá, por eso mejor no voy a una iglesia, porque yo no puedo tratar con Dios, porque Dios me va a destruir. No. Lamentablemente, si estamos lejos de la presencia de Dios, estamos lejos de la vida. Estar en la presencia de Dios es tener la vida. Es que Dios, cuando está con nosotros, dice la palabra que Él va a rejuvenecer nuestros huesos, va a traer vida. La presencia de Dios llena, transforma, da vida, rejuvenece. Alabado sea Cristo. Y por eso es importante que honremos esa presencia de Dios en nuestra vida. Alguien puede decir, son religiosos. Amado hermano, cuando amamos a Dios, no pueden decir que somos fanáticos religiosos. Sí, lo somos. Es mejor ser fanático, es mejor estar apegado a Dios que estar apegado al pecado. Porque el pecado te va a matar, te va a destruir. Pero Cristo, hermano, estar cerca de Cristo, como los apóstoles que vivieron junto a Él, es tener vida. Y dice la palabra, vida en abundancia. ¿Cuántos lo quieren tener? Esa presencia de Dios, eso es lo que hace. Ponte de pie en esta noche, ponte de pie en esta hora, y
Y esta presencia de Dios es el que te ama. Hoy no ha venido para matar a nadie. Hoy esta presencia que está en este altar no va a consumir a nadie. Lo que sí va a consumir el Señor si tú vienes a este altar esta noche es tu pecado, para que Él te llene, para que Él te dé vida, para que Él proteja tu vida. Les voy a invitar que vengan al altar los que quieran venir, los que puedan. Aquí está libre. Y vamos a orar. Y vamos a invocar esa presencia que quiere llenar tu vida en esta noche. Vente aquí al altar. Amén. Si quieres recibir al Señor, aleluya. El Señor te ha mirado, el Señor te ha amado. Por eso envió a su Hijo al mundo. Porque antes no se podía estar el hombre ante la presencia de Dios, pero Él dijo: voy a enviar a mi Hijo hecho carne para que habite con ustedes, para que su presencia pueda estar con el hombre. Hoy puede estar con nosotros la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo posible. Hoy puedes adorar, hoy puedes arrodillarte y puedes hablar con Dios. No necesitas a un sacerdote para confesarte, porque hoy puedes entrar a la presencia y darle y decirle al Señor: Señor, he pecado. Vamos a orar, ponte de pie, oramos, todo el pueblo orando. Padre, te damos gracias, bendito Señor, por lo que tú estás haciendo, bendito Padre. Tu gran amor y tu misericordia, Padre, es el que nos ha sostenido todo este tiempo que hemos vivido aquí, Señor. Es tu presencia el que nos hace volver a ti, Señor. Es tu presencia el que, Señor, nos rejuvenece para sentir fuerzas, para continuar en tu presencia más y más. Padre mío, yo te doy gracias en esta hora por todo lo que tú estás haciendo en Emmanuel, por lo que estás haciendo en las comisarías, Padre mío, con esa presencia que está llenando los púlpitos, los lugares de reunión, Señor. Allá donde está visitando tu pueblo, donde tu presencia se hace real por tu palabra, Dios Santo. En esta hora, Padre mío, estamos delante de ti y sentimos el deseo de decirte, Padre mío, que no quites tu presencia en nosotros. Ven a nuestra vida, Señor. Que podamos valorar que tú ahora puedes estar con nosotros. Que ahora, Señor, tú puedes estar con el hombre, Padre. Nada nos impide acercarnos a ti. Nada nos impide acercarnos en tu presencia. Ahora podemos tocar tu manto. Podemos tocar tus pies. Oh, gloria a Dios. Santo. A ti sea la gloria, Señor. Padre mío, toca esas vidas, esos corazones. Dios mío, tú eres fuego consumidor, pero hoy eres el Salvador del mundo. Hoy has venido a salvar, a limpiar, a perdonar nuestros pecados. Esa presencia hoy, Señor, es el que nos levanta, es lo que nos transforma, es lo que nos cambia de pensar, de pensamiento, Señor. Padre mío, haz la obra, Dios mío, en estas almas, en estas vidas que están en tu altar. Señor, sigue obrando, sigue operando, sigue transformando, sigue cambiando, sigue haciendo tu voluntad. Padre, te adoramos, Señor. Digno eres de gloria. Hay poder en tu nombre. Hay poder en ti, Señor. Tú transformas. Es terrible tu presencia, que puede quemar el pecado más sucio, el pecado más negro. La sangre de tu Hijo Jesús puede perdonar ese pecado, Señor. Padre, te damos gracias porque lo traíste para nosotros. Esa presencia que solo estaba en el arca, ahora está con nosotros, ahora está en este lugar, para que podamos abrazarlo, para que podamos tenerlo
casa. Oh Dios, gracias te damos. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Gloria a ti, oh Dios. Eres tan real en nuestra vida. Eres muy real, Señor. Que tu presencia llene nuestra vida, Señor. Y cambie, quema todo lo que hay en mí, Señor. Con tu presencia, oh Dios. A ti sea la gloria, a ti sea la honra y el poder, Padre Santo. Gracias por tu palabra, bendito Dios. Sigue tratando, sigue obrando sobre los hombres, sobre las mujeres, sobre los niños, sobre los jóvenes, Señor, para que aprendan a temer a tu presencia, Señor. Tú eres real, tú vives, Señor. Puedes estar en nuestra casa como lo estás en este lugar, Señor. Gracias te damos, Padre. En el nombre de Jesús, bendice, bendice, Señor, estas vidas, a todos los que en esta noche han llegado aquí, Señor. Derrama tu bendición, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, gloria al Señor.